3 minutos. Vamos a seguir con otras informaciones para ir actualizando también lo que está ocurriendo en otros temas durante esta jornada y por supuesto muy atentos a lo que está ocurriendo en el 7º día de la invasión rusa a Ucrania. Justo cuando se cumple ya una semana se han endurecido los ataques a las principales ciudades en Ucrania, mientras que Rusia asegura que han enviado a sus delegados para continuar con las negociaciones. Vamos a analizar el conflicto con el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, en contacto a esta hora de la mañana. Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Jaime, ya lo contextualizábamos. Durante esta jornada se reportan, según distintos medios internacionales, CNN entre ellos, por supuesto, una dura ráfaga de ataques sobre la ciudad de Kharkov, un intento de ir acercándose también a la capital, a Kiev, lo que podría reflejar de alguna manera la firmeza con la que Rusia sigue llevando adelante sus planes dentro del territorio ucraniano. ¿Cómo interpretan eso en el contexto de las negociaciones también que se están desarrollando en paralelo para tratar de buscar algún punto de acuerdo con Ucrania? A ver, separemos dos cosas. Creo que las negociaciones están en un punto muy inicial y creo que no hay real voluntad por la acción de los chinos. También tiene que ver con tratar de involucrarse ellos en el contexto de ser un jugador global. Pero la realidad concreta hoy día es que hay un líder ruso que en Occidente no sabe controlarlo. Si nosotros miramos y observamos lo que fue el State of the Union Address anoche del presidente Biden, hay una frase en particular sobre la relación con el conflicto en Ucrania que es muy decidora. Nos va a encontrar si es que Putin decide avanzar hacia el oeste. Y eso es la clave de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay creciente desconfianza sobre cuánto control sobre sus acciones tiene el propio Putin. La posibilidad que esté usando, por ejemplo, bombas de vacío. Sí. Que te matan porque quitan el oxígeno completamente, es decir, que esté atacando población civil, que en el fondo este límite que es no cruzar la frontera hacia un país de la Unión Europea y sobre todo hacia un país de la OTAN pueda ser cruzado. Y en ese sentido parece ser que el temor principal tiene que ver con que si se impone una idea de no-fly zone, ¿no? De que no se pueda volar sobre territorio ucraniano y que el enforcement, ¿cierto? La obligatoriedad de ese no-fly zone se ha impuesto por Occidente y por lo tanto signifique echar abajo aviones rusos, pueda precipitar un conflicto, incluso escuchando gente como James Clapper, que con altísimos cargos en anteriores administraciones en materia de inteligencia en los Estados Unidos, han sostenido que esto significa que tener un verdadero temor por lo nuclear. Hay que tener un verdadero temor porque no se pueda controlar. El propio Putin ha puesto en alerta máxima el staff que está a cargo de ese material bélico nuclear. Hace que la situación sea extremadamente compleja y Putin de alguna manera sienta algún grado de impunidad en las acciones que realiza al interior de Ucrania. ¿A qué te refieres, Jaime? Creo que hay un dilema bien complicado en términos no solo de relaciones internacionales, sino un dilema incluso de seguridad muy complicado. ¿A qué te refieres con ese último punto, Jaime? ¿Qué pasa si yo avanzo? ¿O qué pasa si yo decido dar un paso más en la protección de Ucrania de lo que yo estoy dando? ¿Cuál va a ser la reacción del otro? Incluso sea una suerte de chicken game, de juego a la gallina. ¿Quién es el último en llegar al límite, no? Claro. Como esas carreras de James Dean en las películas que llegan al límite y que uno cae al barranco y el otro se queda frenado. En las antiguas películas esto es lo mismo. ¿Cuánto llego al límite? Sí. Y esto, en teoría de juego se ha escrito mucho sobre esto. ¿Hasta dónde llego al límite? Y en eso, Putin claramente está jugando el juego de James Dean hasta el límite máximo. Y Occidente sabe que en este minuto no puede continuar, y ese es su dilema. Pero es un dilema trágico porque en el fondo está auxiliando con medios, está auxiliando con sistemas de armas, con apoyo a Ucrania, pero sabe que si da ese paso extra, las cosas se pueden complicar de manera casi no vista
en muchas décadas o quizás nunca. Sí. Jaime, en ese sentido y con esa determinación con la que pareciera estar avanzando las fuerzas rusas, ¿qué podríamos proyectar respecto a Kiev y qué relevancia tiene eso en el desarrollo del conflicto? Es que eso, a ver, yo creo que aquí hay que diferenciar una cosa. Creo que la resolución de Putin y de sus crones, de sus amigos, es muy grande en términos de no ponerse límites. Los límites los pone en la falta de entrenamiento, los problemas logísticos que tienen, incluso un problema de moral al interior de las tropas rusas que es muy importante y que quien se dedique a los temas militares podrá entender que sin moral, sin voluntad es muy difícil avanzar. Por ahí el embajador ucraniano ante las Naciones Unidas mostraba algo que después fue certificado como verdad de una conversación de un soldado ruso con su madre en que le decía: nosotros creíamos que veníamos a entrenamiento, no teníamos idea de que estábamos en una guerra de verdad. O incluso reportes que han habido de que propios soldados rusos rompen el estanque de gasolina para quedar detenidos y no seguir avanzando. Esta famosa columna monstruosa que va hacia Kiev va extremadamente lenta porque no solo tienen problemas de rancho, tienen problemas logísticos, tienen problemas de todo tipo. Por lo tanto, militarmente tienen limitaciones y ahí es donde viene la preocupación, que al no poder utilizar los medios convencionales de armamento, Putin se ve atentado a utilizar otros métodos que sean mucho más complejos en términos de sus efectos, no solo sobre la población de Ucrania, sino los efectos globales internacionales de lo que sea utilización de armamento o prohibido o de ataques a civiles que efectivamente constituyen crímenes de guerra. Claro. O sea, en las últimas horas se ha confirmado ataques a universidades, se ha confirmado ataques a gimnasios, a complejos de departamentos, viviendas, claro, a jardín de infantes, es decir, se están perdiendo límites y eso es muy complicado. Sí, bueno, y eso pone más presión fundamentalmente sobre Occidente. Ayer en una entrevista que dio a CNN el presidente ucraniano Zelensky, él enviaba nuevamente un mensaje a Estados Unidos para que tomara cartas en el asunto de alguna manera, ¿no? Los emplazaba a intervenir. Y por otra parte, Joe Biden ayer en su discurso también planteaba que Rusia iba a pagar por lo que estaba haciendo, pero de alguna manera lo que se esperan son gestos más concretos. ¿Cuál es el abanico de posibilidades que tiene Occidente realmente, Jaime? Porque hasta ahora lo que ha aplicado son sanciones financieras, económicas, pero ¿cuáles son los cartuchos que vienen por quemar por parte de la Unión Europea o de Estados Unidos? A ver, hace un rato atrás la cadena madre del canal de ustedes entrevistaba a Jen Psaki, ¿no?, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y le preguntaban lo mismo: ustedes no están desesperados, ustedes no están angustiados de lo que está ocurriendo en Ucrania, y ella decía sí. Usaba palabras bastante fuertes para manifestar su desagrado y su horror de lo que está ocurriendo al interior de Ucrania, pero también hacía ver con mucho realismo el límite de lo que puede ocurrir dadas las actuales circunstancias. Porque hasta ahora no se ha tocado ningún territorio de la OTAN ni tampoco ningún territorio de la Unión Europea. El problema es hasta qué punto Putin pone los límites y eso pueda cambiar. Y eso es lo que yo me temo hacia el futuro, y por eso es tan importante la frase que utilizó el presidente Biden anoche en el State of the Union Address. La idea de: si usted avanza hacia el oeste, se va a pillar con nosotros y se lo vamos a hacer pagar. Ahora, ¿cómo se lo van a hacer pagar si es que no avanza hacia Occidente? El tema es darle vuelta a la oligarquía. Los Roman Abramovich y los otros, ¿cierto?, que les ha ido muy bien durante todos estos años con Putin a la cabeza, que han logrado grandes fortunas y que hoy día ven sus assets, ven sus cuentas corrientes congeladas, ven todos los activos, ven cómo sus yates, cómo sus aviones no pueden ser utilizados. A la gente a veces no cree que es muy importante, pero esta idea de impedir el paso de todo tipo de aviones rusos en territorio europeo o en territorio norteamericano tiene efectos sobre toda esa oligarquía, que es muy importante. Ya están habiendo protestas también al interior de la propia Rusia, están fuera del sistema SWIFT, no tienen la posibilidad de usar tarjeta de crédito. O sea, les afecta a esos ricos, claro, que en definitiva pueden terminar
votando a Putin. Y Putin está muy consciente de lo que le pasó a Mikhail Gorbachev poco antes de que se disolviera la Unión Soviética. Cuéntanos sobre eso. En donde le dieron un golpe que no fue nada muy blanco. Ajá. Directamente las purgas en el fondo también corren de lado y lado. Y Sí. Putin está muy consciente de ese punto. Por lo tanto, Occidente sí está haciendo cosas. El problema es que el drama humanitario es ahora, no es si Putin avanza hacia el oeste. Y Claro. hay un detalle, yo creo que es muy importante, Polonia, siempre Polonia. Ya van más de 500.000 de refugiados y la inmensa mayoría está en Polonia. En algún minuto puede que la presión de la crisis humanitaria sea insostenible para países como Polonia. Y ahí se generan todos unos escenarios donde Occidente tenga que intervenir. Y por último, los países bálticos. Ajá. Hay que estar muy atento a qué pasa con las minorías rusas en los países bálticos y qué pueden estar tramando algunas minorías rusas, fundamentalmente qué pueden estar tramando los rusos inventando sobre estas minorías que pudiese ser que los hicieran en el fondo, aunque sea simbólicamente, avanzar hacia Occidente. Y por eso, si tú miras, por ejemplo, las conferencias de prensa, las declaraciones, por ejemplo, de la jefa de gobierno estoniana, sale la bandera de Estonia, la bandera de la Unión Europea y la bandera de la OTAN, cosa que es bastante sintomática en términos simbólicos. Claro que sí. Jaime, gracias por conversar con nosotros esta mañana para darnos más antecedentes y seguir de cerca, por supuesto, con más análisis de lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Gracias por el contacto. Gracias a usted, que esté muy bien, cuídate, chao.